como siempre, ¿verdad? Me gusta decirles que mantengan sus Biblias abiertas porque vamos a considerar otros versos a través del desarrollo del mensaje. And like I always like to say, please remain your Bibles open because we will be considering other verses throughout the message. La palabra del Señor lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that the bush was on fire. It did not burn up. So Moses thought, I will go over and see the strange sight, why the bush does not burn up. When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, here I am. God said, do not come any closer. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. And then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. Amén. Damos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Padre, permite, Señor Jesús, que sea depositada en cada uno de nuestros corazones. Padre, que sea de bendición, que sea de restauración, que sea de libertad, oh Dios. Te pedimos, oh Jehová, y te damos toda la gloria siempre, Señor, por ella. Te pedimos que nos bendigas en esta hora a través de ella. Amén, amén. Puede tomar asiento en esta hora. Eats at this moment. Gloria a Jesús. Quisiera comenzar esta, ¿verdad?, exhortación de la palabra en esta hora I would like to begin the exhortation of the word at this time. y ponerle como tema una pregunta. And as a topic, put it as a question. Y la pregunta es: ¿qué has oído y has visto? And the question is, what have you heard and what have you seen? Lo digo de nuevo: ¿qué has oído y qué has visto? I will repeat it. What have you heard and what have you seen? Si nosotros nos ponemos a pensar en esta hora If we begin to think at this time en las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, in the things that are going on around us, en nuestro entorno están sucediendo muchísimas cosas. in our surrounding, there's plenty of things that are happening. Desde nuestra sociedad, la criminalidad, In our society, the crime rate, en el gobierno, la política. in the government, the politics. Y mientras el Señor me daba esta palabra hace unas semanas atrás, And while the Lord gave me this word a couple of weeks ago, y en el desarrollo de estos últimos 3 días, en lo que quizás muchos de los que estamos aquí hemos escuchado, and throughout these last 3 days, where perhaps many of us who are here have heard, en una noticia que está haciendo mucho auge en estos días, a news that has been very noisy these past couple of days, acerca, ¿verdad?, acerca del aborto, about the abortion, al nivel judicial más alto que nuestra nación tiene.
in the highest judicial court, the Supreme Court in the United States. Y mientras yo meditaba en la palabra y sucedía este acontecimiento en estos días, And while I meditated in the word and the things that were happening the last couple of el days, Señor confirmaba y me confirmaba el asunto de que nosotros como iglesia hoy, the Lord was confirming the dealing that us as a church today, nosotros tenemos que tomar con pinzas. we need to be careful with tweezers. Tenemos que tener mucho cuidado We need to be very careful en las cosas que nos estamos enfocando en el día de hoy. in the things that we are focusing on today. Y en las cosas que estamos escuchando hoy. And the things that we are listening to today. Porque a pesar de que esta noticia es, ¿verdad?, de bienestar o de bendición a la iglesia, Because even though these news are a benefit to the church, unas cosas que quizás por las cuales hemos orado por mucho tiempo, some of the things that we have been praying for a long time, pero yo meditaba, yo decía, la palabra de Dios but I meditated and I said that the word of God ha sido la misma desde el principio. has been the same one since the beginning. Y si la iglesia meditara y pensara en la palabra de Dios, And if the church meditated and thought about the word of God, nosotros no tenemos que esperar que los gobiernos decidan we don't have to wait for the government to decide para reconocer cuál ley es la que nos rige a nosotros como iglesia to recognize the rules it should go by as a church y en qué nosotros tenemos que enfocarnos verdaderamente. and where we truly need to focus. A veces en noticias como estas, Sometimes news like this one, la iglesia, ¿verdad?, dice, estamos teniendo victoria. the church may say, okay, we're in victory. Y tenemos que pensar And we need to think que la iglesia de Jesucristo siempre ha sido una iglesia victoriosa. that the church of Christ has always been victorious. Porque nuestra victoria no depende de lo que los gobiernos determinen o no. Our victory does not depend on what the government says or not. Nuestra victoria está determinada desde el momento en la resurrección de Jesucristo allí en la tumba. Our victory has been determined since the resurrection of Christ in the tomb. Pero hay mucha gente que no saben eso. But many people do not know this. Mucha gente no lee eso. Many people don't see this. Pero es más fácil abrir el teléfono, But it's easier to open up our phones, prender la radio, to turn on the radio, prender el televisor turn on the television, y llenarnos de todo lo que nos quieren llenar los medios noticiosos. and fill us up throughout what the news media wants to show us. En este día yo quisiera contestar esta pregunta o este tema Today I want to answer the questions to these topics a través de tres personajes bíblicos. through three different Bible characters. Lo vamos a ver We will see it. en el entorno de ellos, We will see that in them, pero lo vamos a ver aplicado en nuestras vidas hoy también. and we will also see it applied to our lives as well. Vamos a verlo a través de Moisés, We will see it through Moses. vamos a verlo a través de Samuel We will see it through Samuel. y vamos a verlo a través de David, And we will see it through David. pero también el apóstol Juan, But also the Apostle John, que entonces ahí es que nos aplica a nosotros. where it applies to us. So, comenzando con la historia de Moisés, So beginning with the story of Moses, es interesante ver it's interesting to see que Moisés tenía ¿verdad?, una cualidad parecida a David. that Moses had a quality that was very similar to David. En el momento que él es llamado, At the moment that he is called, y el verso que me llama la atención es el verso 4, and verse 4 that draws my attention, donde dice, viendo Jehová que él iba a ver, when it says that the Lord saw that he had gone over to look. cuando Moisés se detiene y ve aquella salsa ardiendo, When Moses stops and he sees that burning bush, y Dios ve que él se detuvo, and God saw that he had stopped, pero no solamente que se detuvo a ver, pero sino que se dirigió hacia ella, hacia la salsa. but not only did he stop, but he was walking towards that burning bush. Entonces hubo palabra de Dios. Then there was a word from God, Y Dios lo llama. and God calls him. Nosotros tenemos que ver We need to see este lugar in this place donde nos reunimos where we are united como el lugar donde la salsa de Dios está encendida. as a place where the bush of God is burning. Se llama casa de fuego con un propósito. It is called house of fire Aleluya. with a purpose. Hemos escuchado testimonio de gente guiar al frente de la iglesia We have heard testimonies of people driving by the church y ver una llama encendida en este lugar and seeing a burning flame in this y place tener que detenerse y entrar y ver y experimentar and
having to stop and enter and experience el fuego que hay en este lugar. the fire that burns in this Aleluya, place. pero déjame decirte que el fuego de Dios se manifiesta But let me tell you that the fire of God is en manifested el lugar donde la presencia de Dios existe. in the place where the presence of God exists. Déjame repetírtelo, el mover de Dios se manifiesta Let me repeat it, that the movement of God is manifested donde la presencia de Dios existe. where the presence of God Y exists. aquel lugar donde estaba la salsa ardiendo, In that place where the bush was burning, ahí estaba la presencia de Dios. there was the presence of Por God. eso es que él le dice a Moisés, quítate la sandalia de tus pies. That is why he tells Moses, take off your shoes from Porque your donde feet, está Dios, because where God el is, lugar se santifica. the place is sanctified. Podía haber sido aquel lugar un lugar árido. It could have been an arid place. Puede haber sido un lugar seco. It could have been a dry place. Aún, aleluya, la salsa se podía ver como algo que no tenía vida. The bush could have looked at something that had no life. Aleluya, pero yo siento los ríos de agua viva en mí porque cuando llega Dios, But I feel the rivers of living water in me because when God aleluya, arrives, lo que tú ves y yo veo what you and I see, no es lo que Dios ve. it's not what God sees. Porque cuando Dios quiere cumplir su propósito, Because when He wants to fulfill His purpose, aleluya, Él llena de vida aún aquello que se ve seco. He brings life to everything that may seem dry. Aleluya. Praise the Lord. Yo no sé si tú viniste aquí viendo algo seco, I don't know if you came here looking for something dry. pero llegaste al lugar donde la presencia de Dios But you está. came to the place where the presence of God exists. Aleluya. Y Praise yo the sé Lord. que tú has sentido ganas de quitarte los zapatos y correr en momentos. I know you have felt like you want to take off your shoes and run at different moments. Eso es lo que provoca el lugar donde la presencia de Dios está. That is what is provoked by the place where the presence of God dwells. Por eso es que somos pentecostales. That is why we are Pentecostal. Dios bendiga a todas las demás iglesias, God bless all the other churches. pero yo soy pentecostal. But I am Pentecostal. Yo creo en el mover de Dios. I believe in the Yo movement creo en la of God. manifestación del Espíritu I believe Santo. in the manifestation Yo of the creo en el Holy don de Spirit. lenguas. I believe in the gift of tongues. Y lo creemos. And we believe it. We believe it. Porque Dios es un Dios vivo. Because God is a living God. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo. When the Lord saw that he had gone over to look, God called him from within the bush and said, Lo llamó 2 veces he called him twice. y lo llamó con autoridad. And he called him with authority. Moisés, Moses. Moisés. Moses. Cuando Dios nos llama con autoridad When y God- te llama por tu nombre. When God calls you, he calls you authority. He calls you by name. ¿Cuántos de nosotros en un momento dado sentíamos How many of us at one moment have felt que estábamos perdidos, that we were lost? que no había más esperanza, There was no more hope. pero pudimos escuchar esa voz de Dios But we llamarnos could hear the voice of God calling out y to nos us. llamó por nuestro nombre? He called us by name. Le damos gracias a Dios por eso. We give thanks to God for that. Y Moisés, And Moses, una persona humilde, a humble person, una persona con defectos, a person with defects, with flaws, pero una persona que tenía su oído atento. but a person who had an attentive ear. Y yo me imagino que después de él haber experimentado este momento, And I can imagine that after he experienced this moment, si alguien se le acercaba a Moisés y le preguntaba, that someone approached Moses and asked him, ¿qué te sucedió a ti? Porque tú bajaste de ese monte como diferente. what happened to you? You came from this mountain different. ¿Qué había en el monte? What happened in that mountain? What was Si there? ahí lo que hay es sequedad, There's just dryness in there. árboles que no tienen vida, There's trees without life, el camino difícil, difficult roads. difícil para poder llevar esas It's ovejas. difficult to carry the flock. Pero ¿qué tú encontraste? But what did you find? Moisés Moses, quizás le dijo a personas maybe he told la people experiencia que él tuvo, the experience that he had. pero muchas personas quizás no le creyeron. But many people perhaps did not believe him. Muchas personas quizás no entendieron. Many people did not understand. Pero aquí se trata no de que las personas entiendan lo que Dios te ha llamado a hacer a ti, But this is not about people understanding what God called you to do. sino de ti entender la voz de Dios que te llamó. But you understanding the voice of God which called you. Porque el que te va a mantener es Dios. Because the one who will retain you is
is God. El que te va a cumplir el llamado va a ser Dios. The one who will fulfill the calling is God. No va a ser la persona que no entendió el llamado. It will not be the person who did not understand the No va a calling. ser la persona que cuestionó el llamado. It will not be the person who questioned the calling. Vas a ser tú que tuviste esa experiencia con Dios. It will be you who had that experience with God. Cara a cara. Face to face. Lo escuchaste. You heard him. Pero Moisés en ese momento no era presto de que él lo pudiera mirar. But Moses at that moment was not worthy to look at Y him. Moisés bajó su rostro. And Moses put down his face. Aleluya, ahí es cuando nosotros podemos entender que es Dios mismo el que está hablándonos. There is when we can understand that it is God himself who is speaking. Qué lindo es que nosotros hoy, How beautiful it is that us today, Dios nos permite God allows us experimentar esa presencia. to experience that presence. Eso que Moisés tuvo que bajar su rostro The fact that Moses had to lower his face en muestra de reverencia, in show of reverence, reconociendo que esa voz, recognizing this voice, reconociendo que esa persona que estaba allí, recognizing that this person who was there, porque si dice que él tuvo que bajar su rostro es porque físicamente estaba allí. because if he had his face, because physically they were there. He No was era there. simplemente una llamarada de fuego. It wasn't just a burning bush. Eso era el efecto de lo que estaba allí. That was the effect of what was happening. Porque el efecto de Dios estar en un lugar. Because the effect of God to be in a place. Aleluya, hay fuego en ese lugar. There's fire in that place. Porque una de las cualidades de Dios One of God's qualities es que Él purifica. is that He purifies. Y el fuego purifica. And fire purifies. El fuego santifica. Fire sanctifies. El fuego elimina todo aquello que no es de Él. Fire eliminates all those things that are not His. Aleluya, por eso es que llegaste a la casa de fuego That hoy. is why you came to the house of fire today. Aleluya. Praise God. Si viniste con la expectativa de escuchar algo o un mensaje If you came with the expectancy to listen to a message que amasajara o que le diera ternura a tu ego, that will soften or give tenderness to your ego, te equivocaste. you were mistaken. Llegaste a la casa de fuego, You came to the house of fire donde personas como Moisés, where people like Moses que reconocen que la presencia de Dios está en este lugar, recognize that the presence of God is pueden in this place. entender y escuchar su You voz. can understand and listen to His voice. Y pueden ver la presencia de Dios a través del reflejo de su palabra. You can see the presence of God through the reflection of His word. Moisés vio el reflejo de Dios. Moses saw the reflection of God. No se dice que pudo ver su rostro, It doesn't say that he could see his face porque tuvo que bajar su cabeza. because he had to hide his face. Pero qué interesante ver que Moisés, But it's interesting to see that Moses, una persona humilde, a humble person, una persona obediente, an obedient person, haciendo un trabajo que quizás para otros era despreciado, doing a job that for others was despised, pero tuvo recompensa de Dios, but he had a reward from God porque era un hombre llamado por Dios. because he was a man called by God. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios. Every one of us who is here has been called by God. So nosotros no podemos ver a la misma posición que Moisés. So we can see ourselves in the same position as Moses. Pero todo depende de una cosa. But it all depends on one thing. De que cuando nosotros veamos la mano de Dios moverse. That when we see the hand of God move, De que cuando nosotros veamos esa salsa ardiendo. when we see that burning bush, Queda de nosotros movernos. it's up to us to move. Porque Dios nos sigue mostrando esa salsa ardiendo. Because God will continue to show us that burning bush. Pero estás tú detenido mirando nada más. But are you stopped just looking at it? Estás como un espectador. Are you acting as a spectator? Estás tú llegando a la casa de fuego y decir, voy a ir allí porque allí se adora a Dios. I'm going to the house of fire because God is worshipped there. Porque allí se siente la presencia de Dios. Because you can feel the presence of God. Pero quedándote en el mismo lugar, But staying in the same place, sentado en la misma banca, sitting in the same pews, entrando de la misma manera, entering to the same way, saliendo de la misma manera. leaving the same way. No, la salsa que arde en este lugar The burning bush in this place es para que tú levantes tus is pies for you to lift your feet y
camines y te dirijas hacia and ella, walk and direct yourself to it. para que el Dios del cielo comience a ver tu acción, So the God of heaven can see your action. acción de experimentar, The action of experiencing. acción de curiosidad. The action of curiosity. Dios está buscando gente curiosa hoy. God is looking for people who have curiosity. Dios está buscando gente que diga, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? People who are saying, what is that? What ¿Qué is es eso that? que toma la hermana a la ujier y la mueve por el altar, por el frente? What is it that took the usher lady and moved her to the altar, to the front? ¿Qué es eso que toma al hermano y lo pone a hablar en lenguas, en cosas que yo no entiendo? What is it that takes a brother and has him speak in tongues, things that I don't understand? Esa es la presencia de Dios, ese es el fuego, ese es el fuego. That is the presence of God. That is the fire. Y a ese fuego Dios nos está llamando hoy. That's the fire that God is calling us to today. Buscamos el libro de Primera de Samuel capítulo 3. If we look at 1 Samuel chapter 3, Y allí vamos a ver and there we will see cómo es how it is que Dios that God llama al profeta Samuel. calls Prophet Samuel. Gloria a Jesús. Primera de Samuel capítulo 3. 1 Samuel chapter 3. Gloria a Jesús. Praise God. Y los capítulos del 1 al 9, versículos de 1 al 9, perdón. And on verses 1 through 9, Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. it says, the boy Samuel ministered before the Lord under Eli. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. In those days, the word of the Lord was rare. No había visión There were, con frecuencia. there were not many visions. Y yendo al verso 7, And then going to verse 7, es interesante para mí ver que Samuel estaba en un lugar it's interesting for me to see that Samuel was in a place donde se ministraba a Jehová. where God was being ministered. Pero mira lo que dice el verso 7. But now look at what verse 7 says. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Now Samuel did not yet know the Lord. Dios nos está llamando a conocerle. God is calling us to know him. Dios, a pesar del tiempo que quizás nosotros podamos servirle a Dios, Regardless of the time that we could be serving God, Dios todavía God still tiene algo que mostrarte. has something to show you. Tiene algo que enseñarte. He has something to show you. Dice, ni la palabra de Jehová le había sido revelada aún todavía a Samuel. It says the word of the Lord had not yet been revealed to Samuel. Y Samuel estaba siendo llamado And he was being called en medio de la noche mientras él dormía en aquel lugar. in the middle of the night while he slept in that place. Imagínate nosotros acampar en este lugar y dormir en este lugar. Imagine us that we camp and sleep in this place. Y de momento escuchar la voz de alguien que te llama. And suddenly hearing the voice of someone who was calling you. Samuel, Samuel, Obed. angel. Good job. Samuel, Samuel, Obed. angel. Y que te está llamando y tú te levantas de momento. And they're calling you and you suddenly get up Y tú vienes donde el profeta and you come to the prophet le dice, ¿qué pasó? ¿Me estás llamando? and you say, what happened? Did you call me? Dice, no, yo no te llamé, vete, acuéstate a dormir. No, I didn't call you. Go back to sleep. Y lo hizo por 3 ocasiones. And he did it for 3 occasions. Pero el profeta entendió a la tercera vez, But the prophet después de understood la tercera vez, after the 3rd time que el que lo estaba llamando era Dios. that the one who was calling him was God. Y qué lindo es tener gente que conoce la voz de Dios en medio de nosotros. How beautiful to have people who know the voice of God among us. Muchas veces nosotros nos acercamos Many times we get near y decimos, alguien me está llamando. and we say, someone is calling me. Yo no entiendo quién me está llamando. I don't understand who is Pero calling Dios utiliza al profeta. me. But God used a prophet. En este caso él utiliza al ángel de la casa. And this time he uses the angel of the church. Y él reconoce y dice, es Dios el que te está llamando. And he recognizes and says, it is God who is calling La you. próxima vez The next time que tú escuches esa that voz, you hear this voice, tú le vas a decir, you will tell them, habla, speak, que tu siervo oye. for your servant hears. Habla, Speak, que tu siervo oye.
For your servant hears. ¿Cuántas veces en medio de la noche, How many times in the middle of the en la night, intimidad, in intimacy, tú sientes el llamado? you feel that calling? Tú dices, ¿qué me está desvelando? And you say, what is losing my ¿Por sleep? qué no puedo dormir? Why can't I sleep? ¿Será lo que me había comido? He said, what's moving me? He ¿Tendré mala digestión? said, what I ate, did I have indigestion? No, muchas veces No, many times. el Señor te está The llamando. Lord is calling El you. Señor quiere hablarte He wants to speak to en you. medio de la noche, Among the night. hablarte a través de su palabra, Speak through His word. porque el mismo Dios que le habló a Because Moisés, the same God who spoke to que le habló a Moses, Samuel, who spoke to Samuel, te quiere hablar a ti. wants to speak to El mismo you. Dios es el mismo. It's the same No ha God. cambiado. He has not changed. Él quiere que tú experimentes He wants you to experience esa presencia. that presence. Y Samuel no había conocido aún, And Samuel had not yet known, pero era el punto culminante para la vida de Samuel. but it was a culminating point for the life of Samuel. Y ahora And now, dice que entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. it says that then Eli understood that God was calling the young boy. Y hablarnos a los jóvenes esta mañana. We spoke to young people this morning. Y si hay jóvenes en esta hora que no estuvieron esta mañana, And the young people who are here, who are not here this morning, la palabra también es para ti. the word is also for you. No porque eres joven, Not because you're young, te tienes que sentir menor. do you have to feel less. El mundo The world ofrece muchas cosas, offers plenty of things. pero cuando tú eres joven en But Dios, when you're a young person in God, hay un llamado para tu vida, there's a calling for your life. hay un propósito para tu vida There's a purpose for your life que se tiene que cumplir. that needs to be fulfilled. Lo que el mundo te ofrece What the world offers es para perdición, is for perdition. pero lo que Dios te ofrece What God offers es para salvación, is for salvation. es para que tú ejerzas en estos años de juventud, It's that you can execute in these years of youth. para que tú conozcas a Jehová, So you can know God. para que la palabra de Dios se te revele So the word of God is revealed. y tú hagas cosas grandes, And you do great things. tú hagas cosas mayores, You do greater things. porque la palabra dice que hemos de hacer cosas Because mayores, the word says that we are to do greater y things. esa palabra te toca a ti. And that word is for you. Qué lindo cuando Elí le dice, vete, acuéstate nuevamente. How beautiful when Eli tells him, go and lie down again. Y cuando lo escuches, esa voz, ese llamado, And if you hear that call, that calling, that voice, obedece. obey. Y hay que entender que para que él obedeciera tenía que haber una acción You have to understand that for him to obey, there had to be an action similar similar a la que tuvo to Moisés. the one that Moses had. Moisés se tuvo que mover hacia la zarza Moses had to move to the burning bush. y Samuel se tuvo que levantar de la cama. And Samuel had to get out of the bed. Toma una acción física de nosotros. It takes a physical action from us. Porque nosotros no podemos pretender evangelizar, predicar, cantar, We cannot pretend to evangelize, to sing, to worship, to preach sentados, acostados, while we are sitting or lying down, manteniéndonos en la misma posición, remaining in the same en el position, mismo lugar que podamos estar hoy. in the same place we could be at today. Porque Dios no le dijo a Moisés o le dio una palabra para que se quedara en el mismo lugar. God did not speak to Moses or tell him so he would remain in the same place. Dios no le dio una palabra a Samuel para que se quedara en el mismo lugar. God did not give a word to Samuel so he would stay in the same place. El propósito de que nosotros escuchemos la voz de Dios The purpose for us to listen to the voice of God es para que tomemos una acción física, is so we can take a physical action, para que tú te levantes sobre tus so you pies, can stand up upon your feet, para que tú comiences a so you moverte, begin to move, a dirigirte al lugar donde Dios te lleva, direct yourself to the place where God takes you, para que tú le conozcas. so you can know Him. Aleluya, y qué lindo es conocer a And Dios. how beautiful it is to know God. Vamos a ver en el capítulo 15 Let us look in chapter 15, cómo es que antes how it was that before de que David fuera llamado rey, David became king. porque sabemos que la historia relata que Samuel
You know, the story says that Samuel entendió que el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey como las otras naciones tenían. they understood that the people of Israel were asking for a king like the other nations, the surrounding nations. Y hay que entender que el propósito de Dios originalmente con su pueblo And the purpose, the original purpose of God with his people era de que Dios mismo fuera el rey soberano y único Dios. was for God himself to be the only sovereign king and God. Pero el pueblo de Israel estaba enfocado But the people of Israel, they were focused en que las demás ciudades cercanas and that the other surrounding nations, tenían reyes, they had kings. tenían un orden político, vamos a decirlo de esta manera. They could say that they had a political order Y ellos querían lo que ellos veían. and they wanted what they saw. Qué interesante es nosotros poder entender It's very interesting for us to understand que cuando nosotros vamos por encima del propósito y de la soberanía de Dios, that when we go over the purpose and sovereignty of God, eso tiene consecuencias. that has consequences. Porque el propósito de Dios era de él de ser rey, pero el pueblo quería un rey. The purpose was for God to be king, but the people wanted a king. ¿Y qué hizo Dios? And what did God do? Les dio un rey, Gave them a king. porque ellos le pidieron rey. Because they asked for a king. Pero mira cómo dice el verso ya al final, ¿verdad? Del reinado de Saúl. But notice how it says at the end of the kingship of Saul. En el capítulo 15, verso 26 al final. Y dice, y Jehová te ha desechado, diciéndole Samuel al rey Saúl. And on chapter 15, verse 26, at the end it says from Samuel to Saul, the Lord has rejected you as king over Israel. Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. God has rejected you so you will not be king over Israel. Yo no me puedo imaginar I cannot imagine qué puede haber pensado este rey. what this king could have thought. Un rey número uno Number one, que no estaba buscando reinado. he was not seeking a kingdom. Él era una persona común y corriente. He was just an ordinary person. El pueblo de Israel pidió rey. The people of Israel asked for a king. Dios lo escoge a él. God chose him. Por lo tanto, Dios lo escogió. Y si Dios lo escogió era para que permaneciera. And God chose him. And if God chose him, was for him to remain. ¿Permanecer en qué? But to remain in what? Permanecer escuchando la voz de Dios. To remain listening to the voice of God. Y cuando dejamos de permanecer, de escuchar la voz de Dios, And when we stop remaining and listening to the voice of God, corremos peligro como lo corrió el rey Saúl. we run into danger like King Saul. Y Jehová lo desechó. And the Lord rejected him. Yo no sé de ti, pero yo no quiero estar en esa posición. I don't know about you, but I do not want to be in that position. Y dice el verso 27, dice, y volviéndose Samuel para irse, And verse 27 says that as Samuel turned to leave, él se asió de la punta de su manto, Saul caught a hold of the hem of his robe, y éste se rasgó. and it tore. Entonces Samuel le dijo, And Samuel said to him, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. the Lord has torn the kingdom of Israel from you today. Él no pudo percibirse de que esa acción que él tomó físicamente He could not perceive that the physical action that he took representaba lo que estaba pasando con su reino en ese instante. represented what was happening with his kingdom at that moment. Y dice, y lo ha dado a un prójimo tuyo menor que tú, mejor que tú. And has given it to one of your neighbors, to one better than you. ¿Cómo se debió de haber sentido este rey? How do you think this king felt? Que en este momento ya él se le había subido ese reinado al cerebro. That at this moment the kingdom had gone over to his head.
que pensaba que tenía todo el control y toda la autoridad por encima de la voz de Dios. He thought he had all power, all authority over the voice of God. Por eso es que nosotros que tenemos que tener cuidado, That is why we have to be very careful que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, that when we listen to the voice of God, que no se nos suba eso a la cabeza. that it does not go over Y our que heads. nosotros entendamos que Él es Rey soberano Dios. And we understand that He is a sovereign King. Y que si Él nos llama es para hacer su voluntad. And if He calls us, it is to do His will. Y nosotros mantenernos sumisos a Él. And for us to be submissive to Him. Y ese fue el problema de Saúl. And that was Saul's problem. Pero le dijo, un prójimo tuyo mejor que tú va a tomar el reinado. And he says, one of your neighbors better than you will take the kingdom. ¿Cómo dolería eso hoy? How do you think that must have hurt? Que nos digan, alguien mejor que tú va a tomar tu posición. To say someone better than you will take your position. Yo no sé de ti, I don't know about you, pero eso yo lo tomo con But peso. I take that with a heavy heart. Porque estamos hablando de una palabra que Dios le había dado a Saúl. Because we're talking about a word that God spoke to Saul. Una posición que Dios mismo le había entregado. A position that God Himself gave him. Yo quiero seguir escuchando la voz de Dios. I want to continue to listen to the Y voice yo of no God. quiero perder And I don't want to lo que lose Dios me ha entregado. what God gave me. Dice el verso 34, se fue luego Samuel a Rama y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. And verse 34 says, Then Samuel left for Ramah, but Saul went up to his home in Gibeah. Y nunca después vio Samuel a Saúl Until the day that Samuel died, he did not go and see Saul again. en toda su vida. Throughout his life, Y Samuel lloraba a Saúl. though Samuel mourned for him. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. And the Lord regretted that he had made Saul king over Israel. Al profeta le dolió. It hurt the prophet. Porque el profeta dice, yo me imagino que el profeta tiene que haber dicho, ¿y qué pensará la gente de mí? I can imagine the prophet could have said, what do people will think? What do the people think about me? Que yo fui el que dije que ese era el rey que Dios había escogido. I'm the one who said that was the God, the king who God chose. Pero tenemos que ver que cuando el rey entra en desobediencia, But we need to see that when the king enters into disobedience, y vamos a ponerlo en este tiempo en el lugar nuestro, si Dios nos da un llamado and let us put it for our time, if God gives us a calling y nos pone en una posición, and places us in a position. aleluya, y cuando digo posición no me refiero a tener que ser pastor, evangelista, cantante, adorador. And when I say position, I don't refer to just being a pastor, evangelist, worshiper, No, un creyente but as a believer, como creyentes que cada uno de nosotros debemos ser. as a believer that we should all be. Y si Dios nos pone eso a nosotros, And if God places that upon us, ¿cómo nosotros nos dolería? how would it hurt us? Si nosotros fuimos que dijimos, reconocimos ese llamado, If we're the ones who say that we recognize that calling, pero a este Dios lo llamó. but God called them, Dios le dio la palabra. God gave him the word, ¿Y qué está sucediendo? and what is happening? Que dejó de escuchar la voz de Dios. He stopped listening to the voice of No God. dejemos de escuchar la voz de Dios. Let us not stop listening to the voice of God. Pero interesante ver que el capítulo 16 It's interesting to see that in chapter 16 continúa diciendo, Dios dijo Jehová a Samuel, continues by saying that the Lord said to Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? how long will you mourn for Saul? ¿Cuántas cosas de las que nosotros hemos tenido quizás en la vida en un momento dado? How many of the things that we have had in life, perhaps at a given moment, Y Dios las ha quitado de nuestro lado. and God has taken them Ya from sea us. decir personas, Let it be people, ya sea decir